Ahora vamos a avanzar un tema importante que le dije que era hernias, ¿verdad? Yo creo que ya está la mayoría listos para empezar, ¿verdad? 51 participantes, ¿verdad? Conecten sus cámaras, quiero verlos. Ya, van conectando sus cámaras, por favor, para que no me hagan el cuento del tío. ¿Pueden ver eso? Sí, doctor. Sí, doctor, se puede ver. Sí, doctor, se ve. Bueno, he querido empezar con hernia inguinal porque es el tema de hernias el más difícil de aprender anatómicamente. Pero dentro de este tema hay unos conceptos básicos sobre lo que es hernia. ¿Alguien me podría decir qué entienden por hernia? La hernia es una obstrucción, doctor, o salida de, ya podría ser de vísceras o algo de la pared anatómicamente abdominal. Ya. Está muy bien. ¿Alguien más podría aportar algo? Doctor, si recuerdo bien lo que leí, se especifica en la definición de hernia que es por un orificio anatómicamente constituido. No es como que la hernia crea su hueco y se ingrese por ahí. Es correcto. Ya. Bueno, creo que ya está la mayoría, 60. Güey, pero siguen entrando, siguen entrando. Bueno, vamos a empezar con, como les dije, el concepto es muy importante que lo sepan de principio a fin. Cada palabra en este concepto es importante dentro de la pregunta. Cuando yo pregunte, ¿qué es hernia? En forma general, no hernia inguinal, sino en forma general, es importante que cada palabra sea desglosada. Todo lo que ha dicho su compañero en este momento es correcto y hay que unirlos en un solo concepto para saber exactamente qué es hernia. ¿Ya? Sigue entrando. Vamos para avanzar. Concepto de hernia. Como dijeron ahorita, es la salida o protrusión de cualquier estructura anatómica por un orificio anatómicamente adquirido o una debilidad de la pared musculoaponeurótica en la cual... ¿Perdón? Apaguen su micrófono. Apaguen los demás su micrófono. Yo lo voy a silenciar a todos. A ver cómo. Bueno, en su Michans dice claramente, es la salida de un órgano a través, es la salida temporal o permanente. Esas palabras son importantes en el concepto de hernia. Es la salida de un órgano temporal o permanente a través de un orificio anatómicamente constituido. Toda esa definición que suena larga y rebuscada, dice temporal o permanente porque existen clasificaciones en las hernias en las cuales son reductibles e irreductibles, estranguladas y no estranguladas. Entonces, por eso dice salida de contenido u órgano
intraabdominal a través de un orificio que ya se formó en vida embrionaria. Está el orificio umbilical, las hernias inguinales, cualquier otra estructura que haya dejado un hueco más grande para que pasen estas estructuras. Entonces, es la salida o protrusión ocasional, dice, o permanente, o quiere decir temporal o permanente, de una víscera o tejido a través de un orificio del defecto de la pared anatómicamente constituido. Quiero que quede claro esta pregunta porque así se las voy a preguntar y así. En Michan la van a leer mucho mejor, aquí está más desglosada. Perdón. Entonces, los componentes de una hernia, los componentes básicos de una hernia de cualquiera, ya sea inguinal, umbilical, epigástrica, son el saco herniario, que está constituido normalmente por el peritoneo, que es el que se protruye a través de este hueco. El peritoneo hace un saco y ese es el saco herniario. Ese saco herniario contiene ciertas cosas, estructuras anatómicas. Habitualmente, dice, pueden ser vísceras proximales, intestino delgado, intestino grueso, el apéndice mismo, puede ser la vejiga o puede ser cualquier cosa que pueda desplazarse dentro del abdomen, puede entrar de ese saco. Y cada hernia va a tener el nombre de esa característica. Si es epiplon, va a ser epiplon-cele, salida del epiplon. Si es intestino delgado, se llama enterocele. Y si es el apéndice, ya se llaman nombres específicos, que son hernias de Neimans, no me acuerdo. Después hay otras hernias de Richter, en las cuales solo una parte del intestino está metido dentro de ese saco. La clasificación general de las hernias. ¿Cómo se van a clasificar? Esto lo voy a preguntar así. ¿Cómo se clasifican las hernias? De acuerdo a su localización. ¿Dónde se localizan? ¿Cuáles son las hernias? Puede ser umbilical, como ya dije, puede ser inguinal, son las más frecuentes, puede ser epigastria, puede ser lumbar, puede ser, ¿qué otro tipo de hernias? Hernias crurales, de acuerdo al punto donde se encuentra en la pared abdominal donde se produce, esa es de acuerdo a su localización. Entonces, de acuerdo a su condición, va a ser, esta es la parte un poquito más rebuscada, que ahorita la vamos a avanzar, seguro debe estar más adelante, en una diapositiva. De acuerdo a su condición, quiere decir en qué características se encuentra, si esa hernia es reductible o irreductible. ¿Entiende? Si es reductible, se va a subcaracterizar en que si es coercible o incoercible. Y si es irreductible, se va a subcaracterizar en estrangulada, atascada. Ahorita suena un poco confuso, pero ya vamos a ir viendo y vamos a ir desglosando esta parte. Y de acuerdo a su contenido, es lo que les acabo de decir. Si hay intestino delgado, se llama enterocele. Si hay el epiplon, epiplon-cele. Si hay el apéndice, cualquier cosa que se le meta, se le adquiere el nombre de la estructura que... Y de acuerdo a su etiología, ¿qué es la causa de esta hernia? Pueden ser pacientes malnutridos genéticamente con enfermedades del colágeno o pacientes que tienen enfermedades de la próstata en el cual les lleva a producir una fuerza intraabdominal exagerada, lo cual provoca la salida de estas hernias. Espero que hasta aquí esté bien. Como les decía, de acuerdo a la localización. Dentro de la más frecuente encontramos la hernia inguinal, de ahí vienen las hernias crurales, las hernias umbilicales, hernias epigástricas, hernias de Spiegel, hernia lumbar y etcétera. Existen muchas de estas hernias, ya van a leer en cuál, para entender bien. Pero la más frecuente, evidentemente, y la que más se estudia y la que más debemos saber anatomía es la hernia inguinal. ¿Ya? Entonces, como les decía, de acuerdo a su condición. Entonces, las hernias, de acuerdo a su condición, pueden ser reductibles e irreductibles. El nombre mismo lo dice. Reductibles son las que se meten y las irreductibles las que no se las puede meter o están de alguna manera quietas, ¿no? Entonces, las reductibles dice espontánea y manual. Esa es una clasificación que van a encontrar en algunos libros, pero a mí me gusta utilizar la clasificación de coercibilidad. Las reductibles, su micrófono, por favor, no sé quién lo tiene prendido. Bueno, estábamos en las hernias de acuerdo a su condición. Son reductibles y irreductibles. Las reductibles, dice aquí, espontánea y manual, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta utilizar otra clasificación que son un poco más prácticas, diría yo. La espontánea quiere decir que es la coercible.
quiere decir, perdón, espontánea quiere decir incoercible, que es una hernia que usted le pide al paciente que puje, sale la hernia y al momento de dejar de pujar ella vuelve a entrar. ¿Ya? Y la coercible es la manual. Aquí se van a confundir un poco, pero escúchenme, coercibles e incoercibles, las reductibles, ¿ya? Las coercibles son las que uno las puede reducir manualmente. Siguen entrando. ¿Ya? Y las incoercibles son las que uno las reduce y al momento de retirar la mano ellas vuelven a salir, que se llaman espontáneas en este caso. ¿Me están entendiendo esa parte? Alguien diga, sí, vuelvo a repetirlo, doctor, para que lo Sí, noten. doctor. Bueno, Sí, reductibles son coercibles e incoercibles. Si buscan en el diccionario qué es coercibilidad e incoercibilidad, van a ver bien, van a entender mucho mejor este concepto. Y las reductibles son las crónicas y agudas, dice, pero en realidad son las que más importan son las agudas, que son las encarceladas o atascadas y las estranguladas. Las crónicas son deslizadas, quiere decir que son de mucho tiempo que ya se pegó ese saco a la estructura y no causan ninguna complicación. Pero sí las irreductibles agudas, vemos que las encarceladas y las atascadas llevan a una patología de emergencia quirúrgica. ¿De cómo se diferencian estas dos? La encarcelada o atascada no presenta alteraciones en el flujo sanguíneo del órgano que se metió en esa hernia. El intestino que se metió, el epíplon que se le metió, está atascado por un edema que se produce y no vuelve a entrar. Ya quedó ahí afuera la bola, la masa, y no puede volver a entrar. Entonces así está atascada, pero no le está produciendo una falta de irrigación a esa estructura. En contraparte, la estrangulada sí es una estructura que se salió en esa hernia, se atascó y se estranguló. Está cortando la circulación por el edema, por lo pequeño que es el defecto, el agujero, le está cortando circulación a ese órgano que está dentro y le va a provocar un estrangulamiento. ¿Y qué produce cuando no le llega sangre a una estructura? Le produce una necrosis y una posterior infección, gangrena y múltiples cosas. Entonces, eso es una emergencia quirúrgica. Y ahorita vamos a ver cómo en la parte clínica, cómo se pueden diferenciar de acuerdo al tiempo de evolución, qué se tiene que hacer, se las tiene que reducir, no se las tiene que reducir. Vamos a ir viendo eso, ¿ya? De acuerdo al contenido, como les dije, puede ser el intestino delgado, enterocele. Intestino grueso, no me acuerdo cómo se llama. Vejiga, apéndice, divertículo de Meckel, se llaman hernias de Littré, que cada uno le puso su nombre. Etiología, pueden ser congénitas, defectos del desarrollo, como les había dicho, deficiencia del conducto, persistencia del conducto peritoneo vaginal en el hombre, saco y contenido persistentes al nacer, y persistencia en el conducto del NUC en la mujer. Las adquiridas son las recidivantes, que quieren decir posquirúrgicas, eventraciones. Vamos a diferenciar que las recidivantes, que son estas de aquí posquirúrgicas, perdón, se llaman eventraciones. Es el mismo concepto de hernia, pero ya es adquirida por un cuchillazo, por una cirugía, por un trauma. Es la salida, la protrusión de contenido abdominal temporal o permanente a través de una herida adquirida, ¿no? Por una cirugía, por un trauma, por muchas cosas. Ese es el concepto de eventración. Es exactamente igual que el de hernia, pero cambia esa parte de lo anatómicamente constituido. Entonces aquí vemos un poco de la anatomía regional de una hernia, digamos, ¿no? Vemos cómo el intestino entra, se hace parte del saco, lo vemos aquí el saco. Aquí está el saco, no sé si lo ven. La aponeurosis del oblicuo mayor. Entonces, esa es la característica de una hernia. Se entra el intestino delgado. Es dentro de los peores casos, una de las patologías que más nos interesa saber. Porque al entrar aquí, suponiendo que es irreductible y es atascada, no se ha muerto el intestino, pero sí no hay flujo intestinal, lo cual va a provocar otra patología que se llama obstrucción intestinal. ¿Ya? Entonces aquí vemos de afuera piel, viene el tejido celular subcutáneo, viene la aponeurosis del oblicuo mayor, que es la parte más dura, el músculo oblicuo menor, la fascia transversal, la grasa peritoneal y el peritoneo. Eso es de afuera hacia adentro en una hernia inguinal.
¿Ya? Los que llegaron atrasados, pues bueno, ya se han perdido la mejor parte, que es la parte conceptual y lo que más le van a... El conducto inguinal. Esta es una de las partes más interesantes y de las cuales tienen que utilizar más la imaginación. El conducto inguinal me es difícil decirle en este momento porque me gustaría estar explicándoles en persona, pero es un cilindro achatado, es aproximadamente 4 centímetros. ¿Qué dice? No sé por qué me está pidiendo que se va a apagar esto en 10 minutos. Si se apaga, lo volvemos a iniciar, ¿ya? Doctor, lo que pasa es que empezó creo que unos minutos antes y estuvo un buen rato ahí. Por eso es que corrió el tiempo. Pues, pero 40 minutos ya va pasando. 30 minutos. Entonces, Doctor, es que estuvo conectado hace una media hora ya. A las 45 más o menos se conectó. pero puedo volver a conectar, ¿verdad? Ahorita, hacer Sí. otra reunión, ¿no? Con el mismo. Sí. Ya, Al mismo enlace nos ingresan. ya. Ok, se va a cortar en 10 minutos, así seguimos hablando. ¿Nos Bueno, salimos? no, de que acabe, de que acabe. Ah, ya. Hay 10 minutos todavía. Suficiente para avanzar esta parte. Entonces les decía, lo que vamos a hablar ahora es el conducto inguinal. El conducto inguinal, anatómicamente, es una de las patologías que más problemas le causa al médico, al cirujano, porque el cirujano lo lee el primer año, lo aprende el primer año, el segundo lo vuelve a leer, y el tercero sigue aprendiendo. Recién cuando es cirujano tal vez aprende realmente la anatomía como debería ser de lo que es un conducto inguinal. Entonces aquí van a utilizar mucho la imaginación, ¿ya? Y bueno, hay muchos videos en YouTube en los cuales explica en una forma gráfica muy excelente Leo Coscarelli, lo van a buscar el argentino, ese que tiene muchos videos, para que puedan entender un poco lo que es conducto inguinal. Aquí mire, si les leo así, cilindro achatado aproximadamente de 4 centímetros, anillo inguinal super... Bueno, pero el conducto inguinal está constituido así, por dos anillos, uno superficial y uno profundo, ¿verdad? El anillo inguinal superficial se encuentra en la base del pene, se podría decir, a ambos lados, de forma por unos pilares del recto mayor y del oblicuo mayor. Esos dos músculos llegan y hacen un triángulo y ahí se consideraría el orificio inguinal por donde sale el cordón espermático en la mujer y el ligamento redondo, perdón, el cordón espermático en el varón y el ligamento redondo en la mujer. Entonces, cuando yo pregunte qué pasa por el conducto inguinal, qué es lo importante, qué es lo que pasa en el conducto inguinal, en el hombre pasa el cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo. Aquí vamos a ver la importancia en el hombre y en la mujer. Los dos tienen conducto inguinal, pero pasan cosas diferentes, ¿no? En el cordón espermático en el varón pasa el conducto deferente, pasa el músculo cremate, pasa el plexo pampiniforme. Todo lo que viene del testículo y entra a la cavidad y va hacia el pene. En la mujer no tiene mucha significancia, se podría decir que es un ligamento de sostén. El ligamento redondo es un ligamento de sostén del útero. No tiene mucha más estructura, pero sí en el hombre. Ya vemos ahí anillo inguinal superficial, aponeurosis del oblicuo mayor, aponeurosis la fascia transversalis. Tiene el cordón espermático, el ligamento redondo uterino, como les acaba de decir. Y bueno, ahorita vamos a ver esto aquí. Paredes del trayecto inguinal. Imagínense el conducto inguinal como un libro con un lapicero pasando entre sus páginas. Ahorita le voy a mostrar. No sé si ven esta parte de acá. Este es un libro, ¿no ves? Imagínense que este es el lado izquierdo, mi zona inguinal izquierda. ¿Ya? Aquí sería el orificio inguinal superficial. Aquí en el hombre estará el testículo y aquí en la mujer estaría el labio mayor. Entonces la pared tiene una pared anterior, que sería esta, la más externa, la más superficial, la más cerca de la piel. Tiene otra pared que es la pared posterior, que es la que está íntimamente con la pared, con el abdomen adentro. Pared anterior, pared posterior.
Acá arriba tiene unas fibras que se llama pared anterior que cierra ese conducto y acá tiene otras que se llama ligamento inguinal que es la pared inferior. No sé si me dejo entender. Pared anterior, este es un cuerpo, imagínense, este es el lado izquierdo, zona inguinal izquierda, esta es la parte medial. ¿Ya? Estamos en la zona inguinal, allá abajo, entre la pierna y el abdomen. Este sería el orificio inguinal superficial, esta sería la pared anterior, esta sería la pared posterior, la que está dentro en la barriga, este sería el conducto inguinal, este conducto inguinal tiene una pared anterior, una pared posterior, acá está cerrado por una fibra que se llama tendón conjunto, y acá abajo, junto a la pierna, hay un ligamento inguinal propiamente dicho, que también cierra ese conducto. Entonces, aquí vemos el orificio inguinal superficial por donde están las estructuras, pues no llega al testículo. Y el orificio inguinal profundo, donde se imaginarán, por detrás, en esta parte, en la parte interior. Ahora sí háblenme si entendieron esa parte, si les puede ser explícito. ¿Me escucharon? Sí, doctor, está bien. Entonces, si me entendieron esa parte, van a ver en los videos que les estoy diciendo. Pero lo importante es que sepa que si yo pregunto, dígame las paredes del conducto inguinal. La pared principal está formada por las fibras de la aponeurosis del oblicuo mayor, principalmente, y dice fibras del oblicuo menor, pero la principal es oblicuo mayor, la pared anterior. ¿Ya? La pared posterior o interna, que es la que está detrás, que está dentro de la barriga, prácticamente, forma la fascia transversalis, gracia preperitoneal, reforzada por el tendón conjunto. Aquí es fascia transversalis y gracia preperitoneal. ¿Ya? La pared posterior. La pared superior está formada por uno que se llama el tendón conjunto, que es la unión del oblicuo menor con el transverso. Esos dos músculos se juntan y hacen un refuerzo ahí. Y ese se llama tendón conjunto. ¿Ya? Y el piso está formado por el ligamento inguinal propiamente dicho, de Coles, ligamento de Gibbernard, reforzado por el de Henle. Eso lo van a leer en el Michan muchísimo mejor, pero es importante que entiendan esta parte. Orificio inguinal superficial, el orificio inguinal profundo está por detrás, dentro de la barriga, podría decir. El otro día, operé un paciente, una hernia, en realidad era una vesícula y que se le había atascado una hernia, le iba a hacer la vesícula. Y le operé la hernia, operé una hernia que no había visto nunca en mi vida, pero que sí la había descrito en los libros, que se llama la hernia de Naiman, que es donde en la hernia se mete el apéndice que ustedes conocieron, se mete en el conducto inguinal. Ahorita les voy a mostrar la foto. Vamos a ver si la pueden ver bien. Esta es una visión interna. Normalmente las hernias se las opera por afuera, pero esta es vía laparoscópica. Yo estoy dentro de la barriga y miro hacia el conducto inguinal en la parte de allá abajo y veo cómo se mete el apéndice al conducto inguinal. Mírenlo. ¿Se ve? A ver, vamos a ver si se ve. Tendría que acercarlo un poco más, doctor. Mucha, la luz esa me está pegando. No se ve. No se puede ver por la... Se ve el reflejo de la compu, doctor, no se puede ver. Pues, entonces la voy a pasar ¿Cómo ahorita. se llamaba, doctor? ¿Lo puede mandar al grupo, doctor? Al grupo, doctor. No tengo el grupo, yo no pertenezco a su grupo. Pero lo voy a enviar ahorita a mi correo a ver si lo... Ahorita lo meto al grupo, doctor. No, después no me dejan en paz ustedes ahí nomás. Se lo voy Doctor, a mandar. mándaselo al presidente. Ya, y se lo voy a mandar al presidente. O solo al presidente. ¿Cómo Ya. dijo que se llamaba ese tipo de hernia, doctor? ¿Lo operó? Si no me equivoco, se llama hernia de Naiman. Naiman. Fíjense, hernia donde se mete el apéndice. Ahorita lo van a ver, se lo voy a mandar a su presidente de grupo. A ver. Pasásela. Ya se la envié. Le voy a mandar mi correo aquí para poder mandarle esas imágenes. La próxima clase le voy a tener unas imágenes buenísimas. Esa es una imagen de una hernia vista desde adentro. Antes no se podía ver esto de lo que estoy hablando. Ahora se opera la hernia de esta manera.
¿No vieron esa imagen, verdad? Sí, doctor. Ahí se ve, mire claramente cómo el apéndice, se ve el ciego, se ve el apéndice y se ve metida en un agujero por adentro, ¿verdad? Ese agujero es el conducto inguinal profundo, al cual no les presenté, pero por ahí es donde entran las estructuras que aquí abajo están. En el varón está una mujer, que es el ligamento redondo, pero aquí vemos el apéndice metida y atascada dentro del conducto inguinal. Ese conducto inguinal llega hasta la superficie a través de todo lo que es el conducto de lo que hablamos. Muy interesante esa parte. Quería mostrársela. Ahora sigamos con la parte del conducto inguinal. ¿Se ve, no? Sí, doctor. Pared posterior, lo que ya estábamos hablando. Bueno, aquí vemos cómo se ve en un paciente varón. Vemos la anatomía perfectamente ya sin la grasa. Vemos la aponeurosis del oblicuo mayor, que es la parte anterior del conducto inguinal. No sé si lo ven ahí, recubierto. ¿Se ve el cursor? ¿Lo ven el cursor que yo tengo? Sí, Sí, doctor. doctor. Bueno, Sí, se ve. esta es la aponeurosis del oblicuo mayor. Todo esto de aquí, esto que se ve como un pilar, que hace como un orificio, se llama el orificio inguinal superficial. ¿No ves? En los dos lados, mire, vemos un orificio inguinal superficial. Y adentro de ellos vemos que viene el cordón espermático, que era lo que yo les hablaba en el varón, y el ligamento redondo en la mujer. Ya, ese es el conducto inguinal, mira, aquí está bien esquematizado. Ahora vamos a ver qué quiere decir hernia directa, hernia indirecta. Y aquí vemos cómo claramente ve una hernia indirecta, y ahorita les voy a explicar por qué se llama indirecta. Vemos una hernia directa, y aquí vemos una hernia femoral o crural, que está por debajo del ligamento. Este es el ligamento. Aquí está la pierna, todo esto de abajo es perdón. Todo esto de abajo es la pierna, y por acá está el abdomen, ¿no? Es más o menos una esquematización. Este es el hueso púbico. Esta es la cresta ilíaca. Doctor, ¿Sí? un ratito, disculpe que lo interrumpa. ¿Será que puede aceptarlo a mis compañeros, por favor? Ah, ya. Ah, un ratito voy a buscar dónde estoy. Ya. Participantes. Admit all. Ya está. Gracias. Bueno, para los que recién entraron, aquí vemos un esquema del canal inguinal. Esta es la pared anterior que hablaba del oblicuo mayor. Aquí el oblicuo mayor. Aquí está el orificio inguinal superficial, que está formado por misma parte de la aponeurosis. Y el orificio inguinal profundo está acá, pero en la parte interna, como si lo mirábamos adentro. Lo que le acabo de mostrar es el conducto inguinal interno, ¿no ves? No profundo. Aquí vemos las hernias directas e indirectas, las hernias femorales. Aquí vemos el ligamento inguinal, este es el hueso púbico, este es la cresta ilíaca anterosuperior. En la etiología y la patogenia, bueno, existen factores predeterminantes, predisponentes, como la herencia. Muchos padres tienen hijos que tienen muchas hernias, y eso es un factor genético. Abuelos tuvieron hernias, los hijos probablemente tengan la tendencia heredofamiliar de hacer una persistencia del conducto peritoneo vaginal y formar una hernia en cualquier esfuerzo. La edad es importante, no es lo mismo un chico como ustedes de 20 años que tiene todo el colágeno de un mayor que está desnutrido o de un niño desnutrido. La hernia inguinal indirecta es más frecuente en jóvenes en primer año de vida, porcentaje de incidencia entre los 15 y los 20. Gran repunte en la incidencia por el ejercicio físico. Y la hernia inguinal directa es más frecuente en la edad adulta y rara en niños. Ahorita van a ver por qué se llama directa o indirecta. La hernia inguinal indirecta en las mujeres es más frecuente en los hombres que en las mujeres, en relación de 9 a 1 por el desarrollo embriológico. Esto quiere decir, hablemos de lo que es directa e indirecta.
Hablando anatómicamente del conducto, es por lo que se llama directa e indirecta. Imagínense, la hernia indirecta es la hernia que sale por el, como vieron ahorita, vieron el apéndice que se mete, ¿no ves? La hernia indirecta es esa, la que se mete por el orificio inguinal profundo, viaja por el conducto inguinal propiamente dicho y sale a través de del orificio inguinal superficial. Viene indirectamente, viene, sube, pasa por el conducto y sale así. Esa se llama hernia indirecta, por eso es más frecuente en hombres, porque el testículo embriológicamente se desarrolló y pasó por ahí y dejó un hueco, por así decirlo. ¿Ya? Y la hernia directa es la que se protruye directamente de la pared posterior. Ya no entra por el orificio inguinal superficial, sino por la debilidad de la pared posterior, como es una fascia transversal, en las mujeres es más débil en teoría, y se protruye a través de esa pared posterior y entra al conducto inguinal directamente. Entra y puede salir un poco. Por eso se llama directa e indirecta. Y aquí, ¿por qué se llama indirecta? Es más frecuente en varones. Porque el testículo desciende por ahí, hace ese mismo trayecto. Cuando ustedes nacen o están por nacer, los testículos vienen de la cavidad peritoneal y vienen y descienden. En algunas personas los testículos no caen hasta el testículo y se llama criptorquidia, que habrán visto en embriología. Y la hernia inguinal directa es más rara en mujeres por tener esta pared posterior más resistente. Aquí es al revés. En realidad es más frecuente en mujeres. ¿Ya? La obesidad. La obesidad siempre ha sido un factor predisponente en todas las patologías de la humanidad. Si se fijan, la obesidad es un trastorno, es una enfermedad muy frecuente y está siempre presente en toda la humanidad últimamente. En esta última etapa de la vida de la comida chatarra, la obesidad. Y bueno, la obesidad es un factor predisponente de todas las enfermedades y de las hernias también, pues, ¿no? Porque es un paciente que tiene mucha carga abdominal, tiene mucha grasa abdominal y toda esa presión intraabdominal se tiene que salir por algún lado, por un orificio inguinal, un orificio umbilical, un orificio epigástrico, cualquier lado. La obesidad va a ser predisponente sí o sí, por el aumento de la presión intraabdominal, como les dije, ¿no? Factores desencadenantes. ¿Qué son los factores desencadenantes? Son los que aumentan la presión intraabdominal, como el estreñimiento. Las personas estreñidas van a tener predisposición a presentar hernias. Las mujeres que tienen mayormente esta capacidad de no tomar agua y de estar estreñidas normalmente, la mayoría de las mujeres no comen fibra, no comen mucha verdura, no comen mucha fruta, entonces van a tener estreñimiento y van a ser un factor desencadenante de presentar hernia. La estrechez uretral en la mujer, en la cual le hace pujar; en el hombre el síndrome prostático, una hiperplasia prostática benigna. Las bronquitis crónicas son enfermedades que tose todo el tiempo, entonces todo el tiempo está pujando, está predisponiendo a que se haga una hernia, ¿no? Enfisema pulmonar, asma y levantar pesas. Las causas congénitas es la falta de la obliteración del proceso vaginal, dice. El proceso vaginal es el conducto que en teoría debería descender el testículo por ahí y obliterarse, cerrarse ese conducto, pero muchas veces queda un poco abierto y ya al llorar, al hacer fuerza, esa hernia se va formando. Deformidades pélvicas, atrofia de la vejiga y patología del colágeno. Como les dije, las enfermedades del colágeno son predisponentes a hernias. Y las adquiridas son tensiones de esfuerzo durante la vida, toser intensamente, toser al defecar, levantar el peso pesado y traumas, ¿no? Bueno, entonces ya saben bien cómo es la etiopatogenia de la aparición de una hernia. Ya saben cómo se clasifican de acuerdo a su condición, a su localización y a su patogenia. El cuadro clínico, pues el cuadro clínico es un abombamiento en la región de la hernia. En este caso vamos a hablar de la región inguinal, que es la aparición de una masa durante el esfuerzo. Es la aparición de una masa durante el esfuerzo. Lo vamos a decir así. Dolores de menor importancia, a veces hay dolor y a veces no hay. Ya, el dolor extremo ya denota que es una patología, que ya es una hernia irreductible, o está estrangulada o está atascada, ¿no? Y parestesia, que puede haber compresión del nervio. Para hacer el examen físico, preferentemente se hace el examen de pie, porque en pacientes de pie la hernia se protruye más fácilmente y se la puede observar fácilmente. Primero que nada, hay una pérdida de la simetría del área inguinal, un lugar más abombado que el otro. Se hace maniobras de Valsalva, hacer que haga fuerza, que tosa, y se va a ver el abombamiento. La palpación se llama maniobra de Landívar, en la cual hacemos inspección del conducto inguinal.
¿Cómo hacemos inspección del conducto inguinal? Por el orificio inguinal superficial que está en la base del pene, en el pubis. Introducimos el dedo por ese orificio, obviamente que no cause dolor, ¿no? Lo que tolere el paciente. Se introduce en dirección hacia el conducto inguinal. Ahí se le pide al paciente que haga fuerza, que tosa o que haga algún movimiento en el cual vamos a sentir. Si la hernia nos toca la punta del dedo, decimos que es una hernia indirecta porque viene así, viene por el conducto y nos toca la punta. Si la hernia nos toca la parte posterior del dedo, se dice que es una hernia directa. Esa es una maniobra de Landívar o maniobra de Andrews, también se llama en Mitcham, van a ver que se llama Andrews. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Son maniobras que las van a buscar. Los diagnósticos diferenciales, pues existen muchísimas cosas para diferenciar de una apéndice: hernia femoral, que era la crural que le dije, adenitis, testículos ectópicos, lipomas, varicocele, hematomas, abscesos, adenitis, hidrocele, linfoma. Muchísimas de todas estas causas pueden confundirse con una hernia, por eso hay que saber hacer bien el examen físico. Es una hernia que sale, se mete, o está todo el tiempo afuera, duele mucho. Todas esas características van a ser muy importantes. Estas son las clasificaciones que hay 1.000.000. Cada congreso que voy, los herniólogos, por así decirlo, tienen millones de clasificaciones. Todos dicen que su técnica es la mejor y lo clasifico así. Vamos a buscar la clasificación más fácil, digamos, ¿no? Para que no se les complique la vida. Mire, aquí vemos cómo clasifica Corbellini en 1905, hace más de 100 años. Punta de hernia, hernia funicular. Esto en mi residencia me preguntaba un montón y lo odié. Retroinguinal, sacular, lipomatosa y mixta. Clasificación de Casten, hernia inguinales indirectas con anillo inguinal interno, hernia inguinal. Esto realmente no me interesa que lo aprendan, pero si lo aprenden, belleza. Pero sí me interesa que entiendan el concepto de hernia, cómo se ve, cómo se siente, para que sepan mandar a un paciente o cuando está atascado, cuando está estrangulado, si es una emergencia quirúrgica, si no. Aquí vemos cómo las clasifican. Mire, Gilbert en 1989, o sea, casi 130 años, digamos, ¿no? Y sigue utilizándose Gilbert. Gilbert es uno de los máximos exponentes en la cirugía. Su técnica continúa vigente. Clasificación de Nyhus es otra clasificación excelentísima también. Nyhus es ya más de este milenio, por así decir. Clasificación de Benavides, el 93. Esta, mire, más fácil. Vieron cómo existen muchísimas técnicas. Bueno, como les dije, me faltó hablar un poco, pero vamos a hablar de la otra clase tal vez, sobre cómo diferenciamos una hernia inguinal atascada, estrangulada. Entonces le dije que las hernias son reductibles y irreductibles. Las reductibles son hernias que el paciente va tranquilo, le dice, doctor, me sale una bolita acá, a ver, míralo, y se ve. Se le pide al paciente que empuje, sale, se ve la protrusión a la masa, la reducimos con maniobra, la metemos. Si la hernia se queda, se llama coercible. Si la hernia, al sacar la mano, después de apretarla, sale nuevamente, se llama incoercible. Son hernias que no son emergencias y no requiere tratamiento quirúrgico, pero programado. Y las hernias no reductibles son la estrangulada y la atascada. Atascadas son hernias que, dice el paciente, viene dolorido y dice, doctor, estaba haciendo fuerza y me salió la bolita y ya no la puedo meter. Normalmente los pacientes que son hernias crónicas, ellos pueden meter las hernias, pero dice, ya no la puedo meter y me duele. Ahí van a haber dos características. Puede ser que solo sea dolor o puede que ya tenga inflamación y proceso ya, y eso va a diferir mucho del tiempo. Si el paciente viene más de 6 horas, que dice que 6 horas que no lo puede meter, si está más, ya tenemos que sospechar que es una hernia estrangulada, que está sufriendo, que hay algo ahí. Y si aparte de eso presenta vómitos y características de un abdomen obstruido, que hay una tripa, entonces, bueno, pues es una emergencia quirúrgica. El tratamiento quirúrgico viene, como les dije, como hay tantas clasificaciones, también hay muchísimos tratamientos, pero básicamente se reduce a obstruir o cerrar el defecto, que es el que causa la hernia. ¿Y cómo lo hacemos? Con medidas como antes se hacía. Ahora, actualmente no se utiliza la técnica con estructuras anatómicas. Se utiliza las mallas, que son las plastías de hernia. Antes se hacía con técnicas que se utilizaba la aponeurosis, se la ponía encima y la otra. Bueno, pero se fueron demostrando que eran técnicas muy recidivantes, volvían a salir al tiempo, a los años, a los meses, al no cuidarse,
salía. Entonces salió la técnica de las mallas, que son técnicas sin tensión, no existe tensión alguna, se coloca un material protésico, el cual ese material protésico se fibrosa y así hace una pared mucho más fuerte. Tienen recidiva, pero mucho menos cantidades. Entonces aquí vemos las técnicas de Bassini, McVeigh, técnica de Andrew. Todas estas técnicas son excelentes, fueron utilizadas durante mucho tiempo. Cada uno dice que su técnica tiene muy buena aceptación en todo el mundo. Y existe la técnica laparoscópica, que es la que actualmente estamos haciendo, en la cual se utiliza malla. Las mallas se llaman mallas del polipropileno o prolene, por así decirlo, mallas de Marlex, que son un material estéril inerte en el cual lo que hace es producir una fibrosis del tejido al cual se apega y se endura. Pero esto hay que saberlo utilizar de acuerdo a las partes. Si es una hernia indirecta, si es directa. Ya les voy a mostrar en la siguiente clase cuáles son las técnicas en las cuales yo utilizo, que se llama Rucco-Robbins. Es una técnica muy fácil y se utiliza en el mundo y tiene excelentes resultados. ¿Para qué complicarse? Pero en todos los congresos van a ver que vienen argentinos, brasileros. Los argentinos sobre todo les encanta este término de hernias y pueden charlar 10 horas, así como de fútbol hablan de hernias exactamente igual. ¿Ya? Técnica de Bassini, estripación del saco, aproximación del tendón. ¿Se acuerdan el tendón conjunto que era la pared superior? Mire, aproximación del tendón conjunto al ligamento inguinal. Entonces la pared superior y la pared inferior la cerramos. Esa es una técnica con mucha tensión, dolorosa y puede romperse por cualquier cosa, ¿no? Hernias inguinales directas, hernias. Ahí vemos cómo está abierto la aponeurosis del oblicuo mayor y lo que está agarrado, que se ve como que estuviera agarrado con un trapo, es el cordón espermático. Aquí vemos la pared posterior, estos vasos epigástricos. Si la hernia sale por acá, se llama hernia directa, y si viene por el conducto, se llama hernia indirecta. Acá está el orificio inguinal superficial. ¿Ya? De más es que siga hablando sobre las técnicas, pero aquí vemos, miren, esa es la técnica que le dije. Aquí unieron el tendón conjunto, lo trajeron al ligamento inguinal, hicieron una descarga para que no sea muy tensa, pero esas técnicas prácticamente no se utilizan, pero tienen que saber, aseguro en el internado van a ver a alguien que las haga y van a decir, bueno, esta sí. Pero ya van a saber que definitivamente el gol estándar es la utilización de las mallas y en la cirugía laparoscópica preperitoneal, se llama técnica preperitoneal laparoscópica, es lo que mejor resultado da. Schuldeis, esa es una Schuldeis, era solo los profesores hacían esta técnica. Y aquí vemos las mallas, aquí vino la hernioplastia de la malla de Lichtenstein, que fue la primera técnica utilizada sin tensión y con malla. Es muy fácil de utilizar y ahí vemos lo mismo, vemos que en la otra unían las paredes, acá vemos cómo se pone la malla alrededor del cordón espermático y del orificio inguinal profundo. Y se cierra. Técnica laparoscópica, como les dije, se las voy a mostrar. Y bueno, eso ha sido hernia, espero que lo hayan aprovechado. Espero que lo busquen en internet porque es un tema súper interesante. Ok. ¿Tienen alguna pregunta o algo los que pudieron quedarse ver? ¿Por qué no ponen su cámara? Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Existe un límite de hernia? Por ejemplo, generalmente los niños nacen con una hernia inguinal, pero cuando le va a sacar uno IOX o va a hacer un examen, mire que hay más de dos protrusión, de dos bolitas, unas tres, digamos, dos en la derecha y una en la izquierda. ¿Existe esta posibilidad de tener más de una hernia por región o se da otro nombre? No, sí. Se llama, a veces cuando viene un paciente con dos hernias, se llama hernias bilaterales. Pueden tener porque tienen o está desnutrido, enfermedad del colágeno, o porque llora mucho y esas hernias van creciendo, ¿no? Se dice que en los niños las apariciones de hernias son muy frecuentes, pero se dice que tienen que esperar hasta los 3 años para que desaparezca. Se desarrolla el cuerpo, los músculos se desarrollan y esas hernias se pueden cerrar. Entonces, pues es muy frecuente que los bebés tengan estas patologías y se tiene que esperar en la mayoría de los casos. Si no cierra hasta los 3 años, recién se vuelve quirúrgico. Pero sí puede haber en muchos lugares. El que tiene tendencia a una hernia puede aparecer en otros lugares, puede tener varias. Por alguna razón, yo he ido a operar a San Ignacio, yo he operado Chimanes,
Los chimanes, por alguna razón, debe ser por su alimentación, por el trabajo que utilizan, son herniógenos, le llamo yo, que tienen muchas hernias. Hay gente que tiene 3 hernias, 2 hernias inguinales más su hernia umbilical y su hernia epigástrica 4 veces. El mismo paciente se le hace las 4 cirugías. Tiene que haber alguna tendencia en su alimentación, en su genética, o bueno, también son personas que cargan mucho peso en barrancos de ríos, ¿no? Imagínense subir con 2 racimos de plátano subiendo un barranco medio lluvioso, es muy probable que hagas hernias también. Pero hay poblaciones que tienen las tendencias a hacer hernias. Doctor, disculpe. Gracias. Doctor, disculpe, la hernia umbilical en un bebé, si no se la hace ver, ¿qué consecuencias o qué problemas le puede traer en su vida más adelante? El riesgo de cualquier hernia, aparte que estéticamente no se ve bien, es de que se atasque y se estrangule y sea una emergencia y ya no sea solo reparar hernia, sino que reparar intestino. Porque el intestino que se mete y se atrapa en la hernia se puede morir y hay que cortarlo y resecar y ya es una cirugía un poco más complicada. Pero como les dije al principio, en los bebés puede que aparezcan hernias en los primeros 3 años. Si en los primeros 3 años no desaparece esa hernia, ya se puede considerar de visitar al cirujano pediatra para considerar el tratamiento quirúrgico. Todas las hernias se tienen que operar porque no podríamos hacer prácticamente ningún deporte, ninguna actividad sin el riesgo de estar con una hernia atascada o estrangulada, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Este tema lo vamos a reforzar un poco la otra clase porque es un tema realmente largo y anatómicamente difícil, ¿no? A no ser que ustedes ya lo sepan muy bien. Bueno, se hizo las 7. Les agradezco mucho por conectarse. Van a disculpar las otras veces, pero me ha tocado operando. He querido incluso pasarles clases dentro del quirófano, pero la señal malísima de quirófano, no sé por qué. Pero ya habrá oportunidad donde los vea que los voy a meter a quirófano, ya que podemos meterlos a todos juntos. ¿Ya? Gracias, Una doctor. laparoscópica. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta luego, doctor. que tengan buenas noches y nos vemos. Ya cualquier cosa me avisan. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos.